Gabriel Mañago, y les voy a presentar mi árbol genealógico familiar con los atravesamientos propios de la época y su paso por la educación en Argentina, desde los bisabuelos inmigrantes a la fecha. La rama paterna de mi familia la voy a iniciar con mi bisabuelo Ricardo Mañago y mi bisabuela María Quiequia. Ellos vinieron desde Europa con pasaporte austríaco, ya que donde vivían en ese tiempo, 1870, 1880, pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Su lugar de origen, Termas de Lévico, hoy Italia. La bisabuela María era checa, llegaron en barco y luego se afincaron en Zampacho, una pequeña localidad en el sur de la provincia de Córdoba. Tuvieron varios hijos, entre ellos mi abuelo Emilio Guerino Mañago, nacido en 1910. La educación de mi abuelo fue la educación básica, emanada de la Ley de Educación Común, la número 1420, luego mejorada por la Ley Laínez, que es su intención de responder al alto índice de analfabetismo que registraba el censo en 1895 en el contexto del país, con las apenas 13 provincias que poseía y a los territorios nacionales que detentaba el gobierno nacional. Su educación no excedía de quinto grado y su oficio fue albañil. En tanto, mi abuela Filomena Berté, hija de Eugenio Berté y María Capelletti, siempre había dicho que se crió con las monjas. Sabemos que la injerencia de la religión en la práctica de la enseñanza de nuestro país tiene un arraigo desde la colonia. El monopolio de la Iglesia en términos de educación funcionaba como institución de adoctrinamiento de fieles y súbditos. Mi abuela aprendió las tareas que en esa época se entendían propias de las mujeres: cocina, bordado, tareas domésticos. Luego estudió alta costura, sistema Mendía y obtuvo su diploma de modista. Emilio y Filomena, que tuvieron 3 hijos, el segundo fue mi padre, Ned Isidro Mañago, nacido el 14 de diciembre de 1935, y su estudio pasó también por la Ley de Educación Común y un intento por el secundario en la época de Perón. Dada la alta conflictividad del país y los sucesivos golpes de Estado para acceder a la presidencia, Perón debió pactar con la Iglesia su hegemonía sobre la enseñanza no laica, y aunque las conquistas sociales fueron creciendo y mejorando la vida de muchos argentinos, entre ellos mi padre, que siempre señalaba ese antes y ese después del paso de Juan Domingo Perón por el Ministerio de Trabajo y luego por la Presidencia de la Nación, por circunstancias de la vida, mi padre ingresó muy joven en el empleo público a los 14 años. Hoy sería considerado trabajo infantil en el correo, donde no había mucho tiempo para estudiar fuera del empleo, por lo que dedicó su vida a una carrera dentro de estos organismos públicos, llegando a la categoría máxima. Por la rama materna, mis bisabuelos Paciano Pedernera y Dolores Morcón son mis 2 bisabuelos del lado de mi madre. De mi bisabuelo sé que fue propietario de la estancia El Durazno, en San Luis, que era sobrino nieto del general Juan Esteban Pedernera, y que la bisabuela Dolores tenía sangre india. De ellos no tengo mayores datos que estos, y que uno de sus hijos fue José Emiliano Pedernera, mi abuelo materno, nacido el 19 de diciembre de 1908. El abuelo Pepe, así le decíamos, se casó con mi abuela Isaura Celina Schirer, hija de Edward Schirer y Ramona Ceballos. El bisabuelo Edward, del cual tengo muy pocos datos, aunque conservo como segundo nombre el suyo, sé que emigró de Escocia y fue a radicarse en Zampacho, provincia de Córdoba, donde fue administrador de la estancia Las Rosas. Mi abuela materna solía contar que su padre asistió a la Universidad de Glasgow. Con estudios básicos, ella se casó muy joven. El abuelo Pepe y la abuela Celina tuvieron 3 hijas, Nélida Aide y la menor Beatriz Graciela, mi madre, que nació el 18 de agosto de 1939, que está a punto de cumplir 84 años y sus 2 hermanas ya están fallecidas. Con estudios secundarios supo pertenecer al CES, que se conocía como el Centro de Estudiantes Secundarios, los prohibidos luego del golpe del 55. De Ned Isidro y Beatriz Graciela Pedernera nacimos 6 hijos. Diana Beatriz en 1959, Gabriel Eduardo, que soy yo, en 1961, Andrea Fernanda en 1964, Guillermo Daniel en 1970, María Isaura en 1972 y Valeria Cecilia en 1974. Soy el segundo hijo de este matrimonio y todos fuimos a la escuela secundaria. Las 2 mayores docentes, Diana jubilada ya y Andrea ejerce la falda. Recuerdo por proximidad con mi hermana mayor, que ella tuvo primero inferior y primero superior durante la primaria.
Luego se pasó a tener séptimo grado, que en lugar del sexto. Para acceder al secundario, mi hermana mayor Diana y yo debimos rendir el curso de ingreso a primer año. Este curso estaba tan institucionalizado que había hasta un manual para tal requisito y uno debía prepararse para ese examen. En mi caso, por la llegada de la democracia, el gobierno de Cámpora, no fue necesario el puntaje para acceder y se me otorgó una beca por el puntaje de ese examen que utilicé para libros. Mi secundario fue heterogéneo, el mandato familiar era que ante la numerosa familia yo debía ayudar a trabajar y el colegio industrial, el ENEP en el que asistía, era de jornada completa y tuve que pasarme a un colegio eh, de jornada corta, que era un bachillerato, y era un colegio privado, para poder trabajar y a la vez estudiar. Así como mi padre, el 14 del 10 del 75, fui asignado mensajero en una sucursal de Correo del Sur de conurbano bonaerense. Yo concluí mis estudios en 1978 y mi primer intento de ingreso a la universidad fue en la Universidad Tecnológica Nacional, plena dictadura. Había cupos, con 850 no ingresé, porque eran pocos. La meritocracia y la línea liberal que se venían perfilando en la educación, tanto media como superior, no me permitió el acceso. La dictadura militar, eh, las racias, la persecución y la proscripción fueron acompañando mi vida adolescente y mi primera juventud. Tener un arma en la cara o ser apuntado desde alguna distancia con una ametralladora, fusil falda, era la diaria. El servicio militar obligatorio fue la cereza del postre, fui sorteado en la Marina de Guerra para cumplir el servicio de conscripción 14 meses de mi vida en Tacho. Clase previa al conflicto de Malvinas. Durante el conflicto estuve en estado de alerta y no podía ausentarme del área de mi domicilio sin avisar a la comisaría más próxima. Llegó el fin de la dictadura y tuve participación por primera vez en elecciones. Llegó la democracia y con Alfonsín el ingreso irrestricto a la universidad, que no era tal, ya que había una serie de materias filtro que se interponían en el avance de los ingresantes a la UBA. Cursé algunas materias en Derecho, pero ya estaba casado y había dejado el empleo público del correo, ingresando como auxiliar administrativo en un banco privado donde ganaba el triple que en la administración pública. Tras el colapso financiero de la entidad, que había financiado la campaña de Alfonsín, debí dejar los estudios. Luego de algunos bancos, un laboratorio, una cadena de electrodomésticos, migramos a San Luis con mi esposa y 3 hijos. A pocos años de instalarnos en Los Molles, un pueblito en el norte de San Luis, a 11 kilómetros del norte, fui convocado por el municipio para hacerme cargo del área de turismo, motivo por el cual decidí ingresar a la carrera universitaria en turismo y luego seguir en la carrera de guía. Tuve por sede el Centro Universitario de Villa de Merlo, que dependía del Instituto Politécnico Artístico Universitario Mauricio Amílcar López, de la Universidad Nacional de San Luis, y como bien define Steinman, en educación superior de estos institutos, ¿no? Con los hijos ya grandes pudimos luego elegir carreras más afines a nuestros gustos. Yo continué en turismo y mi esposa en parque, jardín y agricultura. Luego concursé un cargo con dedicación exclusiva tras haber hecho varios años pasantías docentes. Fui concursando cargos. Actualmente soy director de la carrera de guía universitario de turismo y responsable de 3 asignaturas anuales y una cuatrimestral. En cuanto a la comisión de carrera, a la cual integro hace muchos años, desde graduado, desde el 2016 veníamos trabajando en una modificación que, como bien indica Steinman, deberíamos pensar en la duración, en ese caso una carrera de pregrado, con 2.160 horas, 3 años de duración y 32 materias, muchas de ellas anuales, que proponen una salida laboral rápida, terminan siendo una interminable maraña de horas cátedra para querer cumplir con todos los espacios que cubre el profesional en su vida activa. Este año pudimos congeniar con todos los docentes que dictan las asignaturas en una carrera de pregrado con 31 materias, todas cuatrimestrales, con un giro que permita un perfil dinámico y actualizado de la futura labor profesional al abordar al graduarse. Cabe destacar que ser docente universitario no requiere de un título en educación y puede ser alcanzado por cualquier profesional que gane un cargo por concurso público abierto de oposición y antecedentes. Esto que señalaba Edelstein, que enseñaba en las universidades, parecía hasta no hace mucho tiempo una práctica que tiene el requerimiento de una formación específica. Sin embargo, como no quiero quedarme con la idea del proceso de transmitir, reproduciendo fielmente la formación recibida en disciplina, aún dominando los contenidos correspondientes, es que a mis 62 años elegí hacer este ciclo de complementación curricular
porque creo poder realizar cambios dentro del espacio, de mi espacio de enseñanza, y estoy convencido que lo que este ciclo me aporta es 100% practicable en mis cursos y mi tarea de gestión, de extensión e incluso de investigación propios de la labor docente universitario que me compete. Nuestros hijos, María Celeste, de 38 años, Pablo Javier, 36, y Lucía Alejandro, 31, todos ya convertidos en madres y padres, cursaron estudios primarios y secundarios. Celeste llegó a San Luis con 16 años, cursando el secundario, y regía la Ley Federal de Educación en ese momento, en el año 2000. La posibilidad de vacantes en ciencias sociales solo se obtenía en colegios privados, así que obtuvo su pase al colegio Obispo Monseñor Rosario. Tuvo un paso breve por la universidad, que dejó tras embarazarse, y convertida en madre muy joven, hizo carrera dentro de una empresa perfumera donde llegó a cargos de supervisión y dirección. Madre de dos, Yara, de 19 años, y Catalina, de 7, ambas asistieron a la escuela pública local, Yara actualmente cursando primer año de licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y Catalina cursando la primaria. Pablo cursó estudios primarios en la escuela pública del pueblo, el EGB 1, 2 y 3, que se conocía entonces de la Ley Federal de Educación, y secundarios también en la escuela pública con orientación, producción, bienes y servicios. También estudios terciarios, se recibió de maestro mayor de obra, padre de una niña de 9 años, Donatella, que concurre a una escuela de enseñanza Waldorf. Lucía, la menor, la bohemia de la familia, inclinada a las artes, estudió en la escuela pública del pueblo, en Los Molles, departamento Junín, en San Luis. Durante su paso por la primaria permanecía vigente la Ley Federal de Educación, y luego la secundaria en Merlo, en una escuela pública provincial, se orientó en comunicación, arte y diseño. Durante su cursada se produce el cambio a la Ley de Educación Nacional 26206. Tuvo un paso breve por la universidad, no encontrando allí su vocación. En 2021 nace Uriel, su pequeña hija, nuestra nieta más pequeña, quien aún no asiste a ningún establecimiento educativo. Esta pequeña línea de tiempo nos permite visualizar los cambios producidos por las diferentes leyes de educación dentro del espectro histórico desde 1896 hasta 2006.